Según la ideología nazi, la familia alemana debía tener tantos hijos como fuera posible. Su objetivo era poblar el mundo con arios puros, hombres y mujeres de cabello rubio, ojos azules y características físicas ideales. La mayoría de las familias acataban esta consigna, incluidos los líderes del partido nazi y de las SS. ¿Qué sucedió con estos niños después de que Alemania perdió la guerra? ¿Cómo afectó la reputación de sus familias en su vida adulta? Algunos hijos e hijas de oficiales nazis sentían vergüenza de sus padres. Cambiaron sus nombres e identidades o se convirtieron en defensores de la causa antinazi. Otros, en cambio, se sentían orgullosos de su herencia y se convirtieron en líderes de grupos y partidos neonazis. Aún así, algunos más sufrieron las consecuencias de las acciones de sus padres. Todos ellos, sin excepción, tuvieron que cargar toda su vida con el estigma de ser hijos de algunos de los peores criminales en la historia del mundo. La generación de la juventud hitleriana, ser niño en el Tercer Reich. Cuando el Ejército Rojo llegó a Berlín en abril de 1945, se preparaba para librar su última batalla con estilo guerrillero, calle por calle. Al ser la capital del poderoso Tercer Reich, esperaban encontrarse con una resistencia tenaz, tal vez con divisiones de élite de combatientes de las SS. Lo que encontraron, en cambio, fue una ciudad desierta y en ruinas. Los soviéticos se horrorizaron al ver a quienes tenían que enfrentar para tomar el control de Berlín. Solo combatieron contra unidades mal equipadas de mujeres y niños. Estos niños pertenecían a la Juventud Hitleriana, una organización juvenil creada por el partido nazi desde 1922 para enseñar a los jóvenes habilidades útiles y la ideología nacionalsocialista. Los niños nacidos entre 1922 y 1930 se conocieron como la generación de la juventud hitleriana, ya que la mayoría de ellos, especialmente desde que los nazis llegaron al poder en 1933, pasaron gran parte de su infancia asistiendo a campamentos y actividades organizadas por esta entidad. En la escuela y en los movimientos juveniles fueron socializados en la ideología del nacionalsocialismo. Para los nazis, estos niños y jóvenes eran, según su propaganda, los garantes del futuro, y se los educaba para establecer una nueva sociedad. Su autoestima se fortalecía por pertenecer a un movimiento juvenil que parecía gustarle a todos. Para la ideología nazi, era imperativo que las familias arias alemanas tuvieran tantos hijos como fuera posible para expandir la raza aria. El matrimonio y tener hijos era alentado, y las familias numerosas disfrutaban de una serie de beneficios, como apoyo estatal y reducciones de impuestos. Las SS crearon una asociación secreta llamada Lebensborn, o Fuente de Vida. El programa Lebensborn ayudaba a madres solteras que cumplían con los estándares para ser consideradas racialmente puras, ya sea dándoles apoyo estatal o entregando a sus hijos en adopción a otros padres racialmente puros y saludables. El gobierno alemán también secuestraba niños de familias polacas, yugoslavas, noruegas y rusas, y los entregaba a padres alemanes para ser germanizados, como lo llamaban. Después del secuestro, los niños pasaban por una serie de pruebas y un jurado de médicos decidía si eran aptos para la germanización. Los que no cumplían con los estándares estrictos de estos médicos eran enviados a campos de concentración para trabajar o ser asesinados. Se estima que la generación de la juventud hitleriana consistía en más de 9 millones de niños, y la mayoría de los hijos de los líderes del partido nazi nacieron en esta generación. Esto significa que, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, apenas eran adolescentes con toda su vida por delante, solo que nunca se desharían de su pasado, para bien o para mal. Sus nombres vivirán en la infamia para siempre. Los hijos de los altos mandos del Tercer Reich solo conocían un aspecto de las personalidades de sus padres. El otro les sería informado después de la rendición de Alemania. Eran demasiado jóvenes durante la guerra como para entender o siquiera percibir lo que estaba ocurriendo. Nacidos entre 1922 y 1944, los mayores no tenían ni siquiera 18 años en la época álgida de la guerra. Sus recuerdos de infancia suelen limitarse a los verdes pastizales de Baviera. Muchos vivían en el perímetro seguro alrededor del Berghof, el chalet de montaña del Führer en Obersalzberg, en los Alpes bávaros, al sur de Múnich cerca de la frontera con Austria. Este lugar aislado, reservado para el uso del Führer,
permaneció intacto por la guerra y su violencia. Tuvieron infancias normales o incluso agradables y disfrutaron de muchos privilegios que no todos los niños tenían en esa época. Los jerarcas nazis no compartían detalles de su trabajo con sus hijos y muchas veces tampoco con sus esposas. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, tenía una bonita casa justo afuera de las paredes perimetrales del campo de exterminio, donde jugaba con sus hijos y cuidaba su jardín. Como la mayoría de los líderes nazis, se decía que era un buen padre, que estaba involucrado en la crianza de sus hijos, pasaba tiempo de calidad con ellos y les daba un beso de buenas noches. Lo que los hijos de Höss no sabían era que su padre probablemente había firmado sentencias de muerte para otros niños ese mismo día, o supervisado personalmente el gaseo de cientos de judíos antes de regresar a casa para la cena. Los pocos hijos de nazis que se avergonzaron del pasado familiar. Quizás no sorprenda que la mayoría de los hijos e hijas de los líderes nazis justificaran las acciones de sus padres. Después de todo, eran niños protegidos, que gozaban de privilegios y recibían buen trato de todos en la Alemania nazi. Tenían los mejores juguetes, las mejores vidas, y sus infancias fueron felices y amorosas. Algunos incluso negaban las acusaciones contra sus padres, aunque había una montaña de evidencia y muchos de sus crímenes estaban probados más allá de toda duda razonable. Simplemente no podían creer que sus padres, los que les leían cuentos a la hora de dormir y los llevaban a montar a caballo y a acampar, fueran responsables de la muerte de millones de personas. Se requería mucho valor, en ese contexto, para que estos hijos se expresaran en contra del nazismo. Niklas Frank entra en esta categoría. Le resulta intolerable que su padre nunca expresara remordimiento o arrepentimiento y que intentara justificar sus acciones. Frank nació en Múnich el 9 de marzo de 1939, hijo de Hans Frank y Brigitte Herbst. Fue el menor de los 5 hijos de la pareja. Cuando Niklas tenía unos 8 meses, su padre fue nombrado gobernador general de Hitler en el gobierno general de la Polonia ocupada por Alemania. En este cargo, Hans Frank se volvió responsable de la política nazi de esclavizar a los ciudadanos polacos y exterminar a los judíos polacos. Niklas creció en Cracovia, Polonia. Su padre fue ahorcado tras los juicios de Nuremberg en 1946, y después de eso, él comenzó a enterarse poco a poco de lo que había hecho. Con el paso de los años, su vergüenza inicial hacia su padre se transformó en un odio ardiente y obsesivo al descubrir minuciosos detalles de la vida de su padre durante una búsqueda de 40 años. Se convirtió en un periodista respetado en Alemania e incluso hizo varios documentales sobre los horrores del nazismo. Niklas Frank publicó un libro en 1987, titulado El padre, un ajuste de cuentas en el que denunció a su propio padre como un psicópata. Afirma que nunca sintió culpa por lo que le hizo a millones de polacos. En el libro, Niklas asegura que cree que su padre merecía ser ejecutado y que le alegró que lo fuera. También cuestiona la tardía conversión de su padre al catolicismo, creyendo que solo lo hizo por la absolución. Sin embargo, reconoce que comparte algunos de los rasgos de su padre. Se considera un mentiroso brillante y un excelente orador con un sentido del humor agresivo, que le dijeron que era muy similar al de su padre. El libro fue criticado con virulencia, especialmente por otros hijos de nazis, Klaus von Schirach y Martin Adolf Bormann en particular. Este último era profesor de teología en ese momento y expresó su pesar por no haber hablado nunca con Niklas sobre sus padres. Para algunos de estos hijos, rechazar o maldecir a sus padres estaba fuera de discusión. Para otros el libro fue demasiado violento, tanto en sus escenas como en su lenguaje. Sus propios hermanos y hermanas nunca le perdonaron haber escrito el libro y dejaron de hablarle por completo. Lo mismo hicieron algunos de sus amigos de la infancia. Niklas lamenta no haber pedido nunca a su madre que respondiera por lo que hizo durante la guerra. Describe a su madre como tan cínica como cobarde. Al parecer, era muy apasionada de los abrigos de piel y le gustaba ser llevada en un automóvil Mercedes-Benz acompañada por un guardia de las SS. Niklas Frank explica que en muchas ocasiones su madre era llevada por su chofer de las SS al mercado local, donde compraba corsés baratos hechos por judíos. En ese momento, los judíos polacos morían de hambre, pero tenían que vender sus productos muy baratos en el mercado para sobrevivir. La madre de Frank aprovechaba esta situación
provocada en gran parte por su esposo. Otros descendientes de ciertas figuras clave del Tercer Reich no podrían decidir si sus padres estaban en lo correcto o no, o hacer declaraciones al respecto. Por ejemplo, todos los 6 hijos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, fueron asesinados por sus padres en el búnker del Führer. La esposa de Goebbels, Magda, tuvo un hijo de su primer matrimonio con Günther Quandt, quien a su vez tuvo una hija que se convirtió al judaísmo a los 24 años. Quandt, un empresario y judío alemán, fue enviado a los campos de concentración. Ricardo Eichmann, de la excavación arqueológica al Tribunal Internacional. Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, nació en Solingen en 1906. Ya era un alto funcionario de las SS cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y se tomaba su trabajo muy en serio. Su tarea principal durante los últimos años de la guerra fue supervisar toda la logística de las deportaciones a los campos de exterminio y planificar el genocidio de todos los judíos europeos, según las directrices establecidas en la Conferencia de Wannsee en 1942. Así, aunque raramente visitaba los campos, Eichmann planificó meticulosamente la muerte de millones desde la comodidad de su oficina, cuando Alemania invadió Hungría el 19 de marzo de 1944. Eichmann se trasladó al país de inmediato para supervisar la solución final allí. En la Navidad de 1944, huyó de Budapest justo antes de que los soviéticos completaran el cerco de la capital húngara. Volvió a Berlín, donde organizó la quema de los documentos incriminatorios de sus acciones durante el Holocausto. Al igual que muchos otros oficiales de las SS que huyeron en los últimos meses de la guerra, Eichmann y su familia vivían relativamente seguros en Austria cuando terminó la guerra en Europa el 8 de mayo de 1945. Sin embargo, al finalizar la guerra, Eichmann fue capturado por las fuerzas estadounidenses y pasó un tiempo en varios campos para oficiales de las SS, usando documentos falsos que lo identificaban como Otto Eckmann. Logró escapar de un grupo de trabajo en Cham, Alemania, cuando descubrió que su identidad había sido revelada. Además, para entonces Rudolf Höss estaba testificando en los juicios de Nuremberg, incriminando a Eichmann como el arquitecto del Holocausto. Eichmann sabía que debía irse aún más lejos. En 1948, Eichmann obtuvo un permiso de residencia en Argentina y una identificación falsa con el nombre Ricardo Clement a través de la organización dirigida por el obispo Alois Udall. Siguió la ruta de los monasterios hasta Italia y desde allí partió a Argentina, donde vivió cómodamente en un suburbio de Buenos Aires llamado Olivos. Con su nueva identidad, trabajó en la planta de producción de Mercedes-Benz, donde eventualmente se convirtió en jefe de departamento. Su esposa y sus 3 hijos, Klaus, Nicolás y Horst Adolf, llegaron a vivir con él poco después de su arribo a Argentina. En Argentina, Eichmann comenzó una nueva vida. Nunca habló del Holocausto y procuraba pasar desapercibido, ya que sabía que el Mossad lo buscaría por todo el mundo. En 1955 tuvo otro hijo al que llamó Ricardo, un nombre local. Cuando Ricardo tenía apenas 5 años, un comando del Mossad secuestró a Eichmann y lo llevó a Jerusalén para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, en lo que se conoció como la Operación Garibaldi. Nadie se molestó en explicarle al joven Ricardo por qué le habían quitado a su padre. Más tarde se enteró de que fue ejecutado y que sus cenizas fueron arrojadas al mar Mediterráneo. Con el tiempo también supo, a través de los libros de historia, que su padre había sido uno de los peores criminales de la historia. Le fue difícil aceptar la idea de que su padre hubiera tenido otra vida en Alemania, donde fue un asesino de judíos, polacos y húngaros. Pero cuanto más aprendía, más despreciaba a su padre y lo que había hecho. Ricardo estudió prehistoria, arqueología clásica y egiptología en la Universidad de Heidelberg en la década de 1970. Se especializó en egiptología y participó en varias excavaciones arqueológicas en ese país, muy cerca de donde su padre había sido ejecutado. Ha dado pocas entrevistas a lo largo de los años, pero en las pocas veces que ha hablado, ha rechazado la ideología nazi de su padre. Hoy en día es un académico muy respetado en su campo y llegó a ser director del Departamento de Oriente del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín durante 25 años.
entre 1996 y 2020. En 1995, Eichmann accedió a una entrevista con Zvi Aharoni, el agente del Mossad que rastreó a su padre y finalmente lo capturó. No hay informes sobre la conversación que tuvieron, pero Ricardo afirmó más tarde que fue una experiencia reveladora. Rolf Mengele, el hijo abandonado del Ángel de la Muerte. Otro ejemplo de un líder nazi que huyó a Sudamérica para intentar empezar una nueva vida fue Josef Mengele, el Ángel de la Muerte. Mengele, el médico jefe de Auschwitz, estaba interesado en lo que él llamaba higiene racial, es decir, descubrir las razones fisiológicas que hacían a la raza aria superior al resto. Sus espantosos experimentos con gemelos son tristemente conocidos hoy en día, a pesar de sus esfuerzos por destruir toda evidencia. Trataba a los niños como ratas de laboratorio, realizaba cirugías sin anestesia, amputaba miembros sanos, inyectaba enfermedades e infectaba heridas a propósito para probar la resistencia humana. El objetivo era estudiar cómo reaccionaban los cuerpos humanos inferiores al dolor, la enfermedad y el estrés. Cuando llegaron las noticias de que Hitler había dejado de existir, Mengele se unió a una unidad del ejército alemán que avanzaba hacia Baviera, ahora en la zona americana. Desarmado y confuso, él y su unidad fueron capturados y llevados al campo de prisioneros de Schauenstein, a 120 kilómetros al norte de Nuremberg, donde se reencontró con un amigo suyo, el Dr. Kahler. Sus captores no tenían la menor idea de la importancia del prisionero que habían capturado, especialmente porque él se identificó como Josef Memling. Además, casi todos los miembros de las SS tenían tatuado el grupo sanguíneo en el brazo, pero Mengele se había negado a ser tatuado. Así que lo dejaron ir, pensando que solo era un médico más. Después de esto, viajó a Auschwitz para recuperar sus notas de campo, que consideraba importantes. Luego cruzó la frontera sur hacia Italia y llegó a Génova en 1949. Allí obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja con el nombre de Helmut Gregor. En julio de 1949 viajó a Argentina, donde se estableció en la ciudad de Vicente López. Allí trabajó como carpintero y más tarde como vendedor de equipos agrícolas. Creyendo que finalmente estaba a salvo, especialmente porque todos los nazis condenados en los juicios de Nuremberg ya estaban en libertad, en Argentina vivió bajo su propio nombre. En 1958 fue interrogado junto a otros médicos de la misma zona, sospechoso de practicar medicina sin licencia después de la muerte de una adolescente en un aborto, aunque no se presentaron cargos. Consciente de que la publicidad podía hacer que su pasado nazi y sus actividades durante la guerra fueran descubiertos, realizó un largo viaje de negocios a Paraguay, donde se le concedió la ciudadanía en 1959 bajo el nombre de José Mengele. Antes de mudarse a Brasil, obtuvo un pasaporte emitido por las autoridades argentinas que usó para viajar a Europa como turista. Sin embargo, tenía un objetivo importante para este viaje. Se encontraría con su hijo Rolf en Suiza. Fueron juntos a esquiar, pero Rolf nunca supo que ese hombre era un criminal de guerra. De hecho, ni siquiera sabía que ese hombre era su verdadero padre. Le fue presentado como el tío Fritz, y aunque disfrutó del tiempo juntos, no sospechó que había estado vacacionando con su padre biológico. Rolf no volvió a ver a su padre hasta 21 años después, en 1977. El abogado de Josef, Hans Sedlmeyer, contactó primero a Rolf en Alemania y luego organizó un encuentro entre Rolf y su primo, Karl-Heinz, quien había vivido varios años con Josef en Argentina. Hans Sedlmeyer quería asegurarse de que Rolf entendiera que las personas de la generación de su padre, que habían vivido durante la guerra, podrían tener análisis muy diferentes del Tercer Reich en comparación con las nuevas generaciones de alemanes que solo leían sobre el período en los libros de historia. Además, necesitaba enviar dinero a su cliente a través de Rolf. Los Sedlmeyer siempre fueron firmes defensores de Josef Mengele. Siguiendo los consejos de su padre, Rolf viajó a Brasil usando el pasaporte de un amigo que había logrado sustraerle durante unas vacaciones juntos. Nada lo detendría de ver a su padre nuevamente, aunque el anciano ya no era su héroe de la infancia. De hecho, Rolf tenía ideas comunistas y no compartía nada con Josef Mengele en términos políticos.
Aún así, había corrido numerosos riesgos para conocer al hombre que nunca se preocupó mucho por conocerlo a él. Cuando Rolf era niño, su padre estaba demasiado ocupado con su trabajo mortal para los nazis. Cuando Rolf fue adolescente, su padre estaba huyendo de los aliados y de los cazadores de nazis. Esa sería la última vez que Rolf vería a su padre con vida. Nadie sabe cómo ni cuándo murió, pero se cree que Mengele fue enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar del sur de Brasil. Gudrun Himmler, una princesa neonazi con rostro angelical. Heinrich Himmler fue en su momento uno de los hombres más poderosos de Alemania, temido por muchos, no solo por quienes fueron enviados a los campos de exterminio bajo su supervisión, sino también por los hombres de las SS, que lo conocían como un fanático de la disciplina. A pesar de ello, fue un padre y hombre de familia devoto. Con su primera esposa, Margarete, tuvo una única hija, una hermosa niña rubia llamada Gudrun. Más adelante tuvo otras dos hijas, Helge y Nanette, con su secretaria y amante, Hedwig. Pero para Heinrich, Gudrun era especial. Era famosa entre los conocidos de su padre porque todos pensaban que encarnaba el ideal de la raza alemana pura, con su cabello rubio trenzado y sus delicadas facciones. Existen varias fotografías de Gudrun con su tío Adolf, con su padre y con otras figuras nazis, donde se la retrata con toda la pureza de la infancia, blanca como la nieve, con su largo cabello rubio en complicadas trenzas alemanas y con una sonrisa angelical. Como hija única de una de las familias más prominentes del gabinete nazi, disfrutó de una infancia lujosa y feliz hasta el final de la guerra. Gudrun y su madre intentaron cruzar la frontera sur hacia el Tirol del Sur cuando las tropas aliadas invadieron la zona. Pero el 13 de mayo de 1945, Margarete y su hija fueron descubiertas en el Tirol y detenidas por las tropas aliadas. Pasaron 2 noches en un hotel administrado por los estadounidenses cerca de Bolzano, una noche en Verona, volaron a Florencia y finalizaron su recorrido en un campo de detención e interrogación dirigido por los británicos cerca de Roma, donde fueron las únicas prisioneras femeninas. Desde Roma, Gudrun y su madre fueron trasladadas a Nuremberg. Al llegar, Margarete fue sometida a una inspección y le encontraron una cápsula de cianuro de potasio cosida en el acolchado del hombro de su abrigo. Madre e hija fueron colocadas en una celda desnuda con 2 tablones como camas. Al ver que la cárcel de Nuremberg no era el lugar ideal para una adolescente, el coronel Andrews del ejército estadounidense intentó hacer su estancia allí lo más normal posible. No obstante, Gudrun fue interrogada el 22 de septiembre de 1945. Le preguntaron sobre su última reunión con su padre y si había viajado mucho durante los años de la guerra. La disciplinada y angelical Gudrun respondió que había pasado los últimos 5 años en casa o en la escuela. Habló brevemente de su visita a la plantación de hierbas de Dachau, y cuando le preguntaron si sus padres alguna vez habían discutido sus planes para después de la guerra o cualquier otra cosa importante, Gudrun respondió que nunca le habían contado nada. Los interrogadores le creyeron. Después de la guerra, Gudrun se casó con el propagandista de extrema derecha y autor Wolf-Dieter Burwitz, quien más tarde se convirtió en funcionario de la sección bávara del Partido Nacional-Demócrata, de extrema derecha. Ahora convertida en una auténtica princesa nazi, Gudrun se volvió defensora de causas de extrema derecha. Encontró validación en las filas de Silent Help, una organización que ayudaba a exmiembros de las SS. Trabajó incansablemente en su nombre durante más de 40 años, y sus miembros la trataban con un respeto y admiración que rozaba la veneración. Al mismo tiempo, Gudrun ayudó a fundar un grupo neonazi casi ilegal para su propia generación, llamado Juventud Vikinga. En 1958, Gudrun asistió a una reunión de veteranos de las SS y camaradas afines en Austria, cerca de un antiguo sitio celta en los bosques de Bohemia. Gudrun fue la invitada de honor en lo que se convertiría en una celebración anual de los logros de su padre. De 1961 a 1963, trabajó bajo un nombre falso como secretaria para la Oficina de Inteligencia de Alemania Occidental, o BND. En ese momento, la agencia estaba dirigida por Reinhard Gehlen, un general reclutado por los estadounidenses que contrató, entre otros, a ex-nazis para trabajar en el BND debido a sus conexiones y experiencia en Europa Oriental
y actividades anticomunistas. Gudrun murió en 2018, aferrada a la creencia de que Heinrich Himmler no había hecho nada malo y que en realidad era un héroe nacional. Albert Speer Jr., siguiendo el negocio familiar. Adolf Hitler era un hombre de grandes sueños. Uno de ellos era construir ciudades para el futuro, con una arquitectura basada en los principios del nacionalsocialismo. Para hacer realidad sus visiones, contrató a un arquitecto, Albert Speer, cuyas increíbles habilidades le valieron un lugar en el círculo íntimo del Führer. Como arquitecto oficial del Tercer Reich, diseñó el hermoso estadio Zeppelinfeld para 340.000 personas, el Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de 1936 y el pabellón alemán para la Exposición Internacional de París de 1937. También diseñó un estadio monstruoso que podría albergar a casi 500.000 de personas en Nuremberg, pero este plan nunca se concretó. También construyó campos de prisioneros de guerra en todo el Tercer Reich, pero no estaba satisfecho con solo diseñar edificios, y Hitler nombró a Speer ministro de Armamento y Municiones en 1942, tras la muerte del anterior ministro en un accidente aéreo. Fue durante este tiempo que cometió todos los crímenes de guerra que lo llevarían a ser encarcelado en Nuremberg en 1946. Estuvo directamente involucrado en la construcción y modificación de campos de concentración, incluida la expansión de Auschwitz para aumentar su capacidad a 132.000 prisioneros. Para esta tarea, ordenó el uso de trabajo esclavo. Después de ser liberado de prisión, proclamó que había sido encarcelado injustamente, ya que no había participado en el Holocausto. Intentó pasar por el buen nazi que era fiel a las ideas de progreso y bienestar, pero que no tenía idea de los crímenes que se estaban cometiendo. Sin embargo, esta historia no engañó a nadie, ni siquiera a su hijo, Albert Speer Jr. Al igual que los otros hijos de oficiales nazis, Speer Jr. tuvo que enfrentar el tema de la infamia de su padre. Mientras que Himmler intentaría rehabilitar la imagen de su padre y Göring evitaba hablar de ello, Speer Jr. siempre intentó distanciarse de su padre. No solo llevaba el apellido de un criminal de guerra condenado, sino también su primer nombre. Speer Jr. no se distanció de su padre porque lo odiara, lo amaba, pero se le atribuye ser uno de los pocos hijos de líderes nazis en reconocer los errores de su progenitor. Speer ha comentado en varias entrevistas sobre la falta de atención y el leve descuido de su padre, aunque también dijo que Hitler era un buen tío, en lo que él recuerda. Dijo que no odiaba a su padre y lo consideraba un buen arquitecto, mucho más moderno de lo que se piensa hoy en día. Respetaba la habilidad de su padre en el trabajo, pero no su ideología. Esta estrategia le ha permitido ser valorado por sí mismo y no como el hijo de Albert Speer. De hecho, Albert Speer Jr. ha logrado cierta buena reputación como arquitecto y urbanista. Su elección de carrera no fue para complacer a su padre, sino para seguir una tradición familiar, ya que su abuelo también había sido arquitecto. Speer murió en 2017, pero uno de sus últimos proyectos cobró vida en la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar. No solo planeó la construcción de estadios, sino de ciudades enteras, en lo que en ese momento parecía un sueño salvaje. De hecho, había estado planeando este tipo de ciudades desde hacía décadas. En 1992 publicó un libro sobre el tema titulado La ciudad inteligente. Allí describió su visión de una metrópolis avanzada y centrada en las personas, cuya única función es hacer felices a sus habitantes. Para Speer, una ciudad debe sentirse natural y espontánea. Su dimensión humana nunca debe subestimarse. Los rasgos distintivos de su creador deben ser invisibles. Sus planes solo son un marco de trabajo para otros. Su realización depende de los arquitectos, diseñadores y constructores. Está más interesado en las ciudades y sus complejidades que en la estética de los edificios individuales. Speer se considera sobre todo un diseñador de espacios urbanos. En su enfoque hacia la planificación urbana, sus ideas son notablemente similares a las de su padre, excepto que para construir la ciudad ideal no requiere del uso de mano de obra forzada de prisioneros judíos. Eda Göring, de la fama a los horrores de la cárcel. Emmy Göring, esposa de Hermann Göring, fue apodada la primera dama del Tercer Reich. Gracias a los contactos de Göring
y a la maquinaria de propaganda de Goebbels, Emmy se convirtió en una de las actrices más respetadas y conocidas del Reich. En la década de 1940, Göring y Emmy eran la pareja principal del Reich, pero esto también selló su destino. El alto perfil de Emmy le valió una condena de 1 año de cárcel después de la guerra, y el gobierno aliado le confiscó el 30% de sus bienes. También fue vetada de los escenarios durante 5 años. Unos años después de su liberación, Emmy Göring se instaló en un modesto departamento en Múnich, donde permaneció el resto de su vida. Su hija, Eda, destacaba tanto por su belleza como por su identidad. Eda nació el 2 de junio de 1938, y al igual que Gudrun Himmler, encarnaba los ideales de belleza nazi. Se rumorea que Hermann Göring quiso nombrar a su nueva hija en honor a la hija favorita de Mussolini, Eda Ciano. Sin embargo, Eda Göring ha insistido en que el nombre proviene de la mitología germánica que ambos padres adoraban. Fue bautizada el 4 de noviembre de 1938 en Karinhall, la finca de caza de Göring al noreste de Berlín. La ceremonia religiosa se celebró con gran pompa, hecho que irritó a algunos miembros del partido nazi, que incluía a muchos radicales anticlericales de la época. Pero, como el Führer era su padrino, nadie se atrevió a quejarse. Un retrato de Eda en brazos de su cariñoso padre se vendió por millones en toda Alemania y recibió muchos regalos, incluido un valioso cuadro de Lucas Cranach el Viejo, cuya obra admiraba Göring. La vida familiar de los Göring giraba en torno a la nueva hija, a quien apodaban cariñosamente Eda Lane. Era el sol de la vida de sus padres y se convirtió en una sensación en la prensa alemana. Eda creció en Karinhall como su lujoso hogar, rodeada de vastos terrenos y más allá, de miles de acres de bosque donde bisontes, búfalos, ciervos, alces y caballos salvajes vagaban libremente. Las habitaciones estaban repletas de todo el arte que Göring saqueaba en su insaciable caza de tesoros. Le gustaba verse a sí mismo como el mayor mecenas de las artes del Reich. El sótano de la mansión estaba equipado con un cine, un gimnasio, una piscina, una sala de billar y un baño de vapor ruso. En otras partes de la propiedad había salas de exámenes médicos, un búnker y un salón de recepción, llamado Salón de Caza, de más de 3.000 pies cuadrados. Este salón estaba decorado con trofeos de caza y tenía una nave de iglesia calentada por una inmensa chimenea. Como entretenimiento adicional, y como si las cacerías y otras distracciones no fueran suficientes, en el ático había 2.000 pies de vías de tren eléctrico, valorados en el equivalente actual de $268.000. También había cachorros de león en la propiedad, criados únicamente para el disfrute de la familia y sus invitados. Por seguridad, los reemplazaba anualmente el zoológico de Berlín cuando cumplían 1 año. Los Göring criaron 7 cachorros en total, todos alimentados a mano con biberón. Eda disfrutaba ver a su padre jugar con su cachorro favorito, Muki, y hasta Mussolini disfrutaba alborotar al pequeño león cuando venía de visita. La pequeña princesa era la niña adorada por un padre orgulloso, que pasaba todo su tiempo libre con ella, jugando, bailando o abrazándola. Le encantaba mostrarla en escenarios elaborados. Eda vivió sus primeros años rodeada de lujo, en un hogar lleno de amor y con padres atentos que no consideraban nada demasiado perfecto para la princesa. Tenía una tutora y vivía aislada del resto del mundo, ajena a las privaciones de la guerra. Pero todo cambió cuando su padre fue arrestado y juzgado en los juicios de Nuremberg. Es comprensible que Eda desarrollara resentimiento por haber perdido todo esto debido a la intervención del ejército aliado. Cuando el ejército rojo se acercaba, el propio Göring ordenó que la propiedad de Karinhall fuera dinamitada. Tras trasladar su colección de arte, valorada en más de 200 millones de marcos, a Berchtesgaden en un convoy especial, dejó que un equipo de demolición de la Luftwaffe se encargara del trabajo. En sus años posteriores, Eda trabajó en un laboratorio hospitalario con la esperanza de convertirse en técnica médica. Trabajó en una clínica de rehabilitación en Wiesbaden y se dedicó a cuidar a su madre, permaneciendo con ella hasta que falleció el 8 de junio de 1973. Después, durante 5 años en la década de 1970, Eda fue la compañera del periodista Gerd Heidemann, quien había comprado el yate de Göring, el Karin II, y era devoto de la memoria del padre de Eda.
Silencio y odio. Los hijos de Rudolf Höss. Finalmente están los hijos de nazis que optaron por permanecer en silencio, nunca hablando de lo que hicieron sus padres, ya fuera por vergüenza o para evitar posibles repercusiones. Brigitte Höss sabía que su padre, Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, era culpable. Sus crímenes le causaron tal angustia que, después de la guerra, abandonó Alemania, se estableció en el anonimato en Estados Unidos y juró no hablar de su historia con nadie. Se dice que dormía con la foto de su padre sobre su cama, reacia a olvidar que él había sido muy amable con ella y su familia. La mayoría de los padres nazis fueron amables y cariñosos con sus hijos, como parte de su ideología. Pero esto no significaba que fueran buenas personas, sino que eran psicópatas que no experimentaban remordimiento ni empatía por las personas en los campos de concentración. Desde que tenía 1 año, Brigitte Höss vivió cerca de los campos de concentración. Antes de mudarse a Auschwitz, la familia había vivido en Dachau, cerca de Múnich, y antes de eso en Sachsenhausen, a 15 millas al norte de Berlín. Sabía que su padre era responsable de los prisioneros. Fue ascendido, gracias a su conducta ejemplar, al cargo de comandante de Auschwitz en Polonia. Toda la familia se alegró por esta promoción. Su vida mejoró notablemente e incluso contaban con varios sirvientes. Cuando Alemania cayó ante los aliados, Höss logró eludir la captura por un tiempo. La familia huyó hacia el norte en automóvil, conduciendo de noche con las luces apagadas, siguiendo a los Himmler y acompañados por la esposa e hijos de Theodor Eicke. Las carreteras estaban bajo constante bombardeo de los aliados, lo que los obligaba a refugiarse en el bosque. La noticia de la muerte de Hitler llegó el 1 de mayo de 1945. Como muchos miembros del partido nazi y sus simpatizantes, Höss había planeado suicidarse junto con su familia y había obtenido las dosis necesarias de veneno en caso de ser capturado por los rusos. No veía futuro para ellos en Alemania. Había dejado clara su decisión a su esposa Hedwig, pero no la llevaron a cabo por los niños. Más tarde, Höss lamentaría haber rechazado una muerte que habría evitado a su familia muchas dificultades y a él el tener que sobrevivir al mundo que se había esforzado tanto en crear. Pero para Brigitte fue una bendición haber tenido la oportunidad de vivir una vida larga y plena. En 1950, Brigitte dejó Alemania y se trasladó a España. Era una rubia hermosa y le resultó fácil encontrar trabajo como modelo para Balenciaga. También conoció a su futuro esposo, un irlandés estadounidense que trabajaba en Washington, D.C. Fue en ese mismo momento cuando se publicaron las memorias de su padre, una confesión espeluznante que pronto se volvió famosa, quedando en los anales de la historia. Vivió sucesivamente en Liberia, Grecia, Irán y Vietnam, siguiendo la carrera de su esposo, con quien se casó en 1961 y tuvo un hijo y una hija. Brigitte compartió la historia de su familia con su futuro esposo poco después de conocerse. Él se mostró sorprendido, pero llegó a la conclusión de sus conversaciones que ella era una víctima, una niña en la época de los eventos, cuya vida cambió de privilegio a pobreza de un día para otro. Los hijos de los criminales de guerra nazis, la mayoría de ellos niños o adolescentes al momento en que dejó de existir el Tercer Reich, tuvieron que crecer y cargar toda su vida con el peso de lo que sus padres habían hecho. Para muchos de ellos fue una cuestión de orgullo, mientras que otros se sintieron profundamente avergonzados. Algunos, como la angelical Gudrun Himmler, desarrollaron carreras políticas en la extrema derecha. Otros, como Ricardo Eichmann, se manifestaron abiertamente denunciando los horrores del trabajo de sus padres. Y otros decidieron guardarse sus pensamientos y vivir vidas discretas y solitarias, lejos de los focos de atención. Quizás el caso más interesante es el de Eda Göring, cuya infancia fue de ensueño en una mansión rodeada de sirvientes, juguetes e incluso cachorros de león. Su padre tomó una píldora de cianuro para evitar ser ahorcado en Nuremberg, y ella pasó los últimos años de su vida cuidando a su madre moribunda y saliendo con un periodista fascista. Pero, en todos los casos, sin importar lo que estos hijos de nazis hicieron, los crímenes cometidos por sus padres nunca serían olvidados.